Vamos al inicio. No, a ver, toda atresia, ¿qué llamamos atresia? Cuando hay un segmento intestinal, ¿no? O sea, el lumen del esófago está discontinuado, ¿no? Hay una interrupción en la luz esofágica y puede o no estar comunicada, en este caso, con la vía respiratoria, ¿no? Con la tráquea. Algunos tipos tienen comunicación con tráquea, otros no, ¿no? Eh, más. Normalmente, cuando tenemos una atresia, siempre sea el nivel que sea, lo que tienen, sea duodeno, sea esófago, sea colon, etcétera, todo lo que está antes del nivel de la atresia está dilatado, ¿no? Porque esto está luchando por vencer la obstrucción, entonces se hipertrofia y se dilata. En cambio, la parte distal de la atresia, normalmente tenemos un lumen muy pequeñito, ¿no? Esto, bueno, un poquito nada más de historia. En realidad, la primera cirugía que se hizo de anastomosis esofágica fue en el 41, ¿no? En 1941, y desde ahí en realidad no ha cambiado mucho la cirugía. Lo único es que en el 2000 cambió la vía de abordaje, ¿no? Se hizo la primera toracoscopía para atresia esofágica. ¿Okay? En cuanto a la embriología, bueno, sabemos que el intestino primitivo, ¿no? Divide inicialmente en un intestino anterior y la parte que se va a convertir en, al dividirlo, en esófago, la parte anterior, y la tráquea en la parte posterior, ¿no? En cuanto a la anatomía, sabemos, ¿no? Anterior al esófago está la tráquea y adyacente a estos está el callado aórtico y toda la aorta, ¿no? Por eso es que siempre en la disección, al menos del cabo proximal, está muy adherido a la tráquea y hay que tener cuidado de no lesionar la tráquea, ¿ok? El esófago tiene tres partes, una cervical, una torácica y una abdominal, ¿no? Y cuando tenemos una fístula traqueosofágica, cuando es distal, esta normalmente está a nivel de la carina, de la división de la tráquea. Se presenta más o menos en uno de cada 2.500 a 3.000 nacidos vivos. Hay ciertos factores ambientales con los que está relacionado, ¿no? El uso de fármacos también como el metimazol, el uso de fármacos anticonceptivos, embarazo, diabetes materna, etcétera, ¿no? Y hay anomalías cromosómicas hasta en un 10% de los casos, ¿no? Tiene malformaciones asociadas. Lo más frecuente es las malformaciones cardiovasculares, hasta en un 34% de los casos, pero igual pueden haber malformaciones vertebrales, anorrectales, renales, ¿ya? Y tiene mucha relación con lo que es la asociación Bacter, que es digamos, anomalías vertebrales, anorrectales, cardíacas, esofágicas, renales y de extremidades, o con CHERS, que también hay colobomas, malformaciones cardíacas, atresias de coanas, retardo de crecimiento, malformaciones genitourinarias y malformaciones en los oíditos o sordinas, ¿no? En la parte gastrointestinal, lo más frecuente es que se puedan asociar con atresias duodenales y con malformaciones anorrectales, ¿no? Más que todo si es que son pacientes con trisomías 21, ¿no? En cuanto a la clasificación, lo más frecuente es la tipo 3 o la tipo C, ¿no? Que es la atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal, que es la que nos vamos a abocar a ver ahora, ¿no? Luego también tenemos una atresia esofágica sin fístula, atresia esofágica con fístula proximal y distal, atresia con fístula proximal y la fístula en H, que en realidad no es una atresia esofágica, pero lo tratamos aquí porque la embriología es básicamente la misma, ¿ya? Pero saben, lo más frecuente es la tipo 3 y la tipo 1, ¿no? ¿Cómo las diferenciamos? Por la radiografía de abdomen, ¿no? Paciente en quien sospechamos esta patología, ¿no? Por presencia de cialorrea, porque no se puede pasar la sonda orogástrica, se le toma una radiografía,
¿no? En la radiografía de abdomen, en la cavidad abdominal va a haber aire en la tipo C y va a estar totalmente velado en la tipo 1, ¿no? En la tipo A, ¿no? Digamos, les digo, esta es la más frecuente, ¿no? La tipo 3, según la clasificación sea de Stills o de Gross. ¿Qué tenemos aquí? Uno, el bolsón esofágico superior, ¿ya? Que normalmente llega a 2, 3 a nivel de las clavículas, más o menos. ¿Ya? Este bolsón está bastante dilatado, ¿no? Y el esófago distal con fístula traqueoesofágica de mucho menor calibre. Como ya les dije, normalmente llega a nivel de la carina, ¿no? El pronóstico, hay diferentes clasificaciones, ¿no? Para ver pronóstico, pero de lo que la última se usa es la de Spitz, ¿ya? Pero se basa más que todo en el peso y las malformaciones cardíacas, ¿no? Si un paciente es de muy bajo peso y está asociado a malformaciones cardíacas mayores, normalmente su mortalidad va a ser alta. ¿Ya? En cambio, si un bebé tiene buen peso, no tiene otras malformaciones asociadas, la mortalidad es cercana incluso al 100%. ¿Ya? Aquí. En diagnóstico prenatal, en realidad hay dos signos inespecíficos, ¿no? El polidamnios y ver la burbuja gástrica ausente o pequeña, ¿no? Y ya en el postnatal vamos a evaluar la permeabilidad del esófago, una radiografía tóraco-abdominal y un ecocardio para descartar malformaciones asociadas, que lo más frecuentes son las cardiovasculares, ¿no? O para que vean lo que hace, ¿no? Normalmente está, bueno, hay una atresia esofágica, ¿no? Y el tema es que tenemos el bolsón esofágico superior, que va a estar muy lleno de salivita, por eso estos bebés siempre hay que tenerlos previo a la cirugía con una sonda de aspiración continua, ¿ya? Y otro porque se pueden aspirar, ¿no? Pasar el contenido de este bolsón hacia la tráquea. Y otro problema con estos niños es la fístula traqueoesofágica, que es la verdadera emergencia en estos pacientes. Incluso si hay pacientitos muy pequeñitos que están muy inestables, se ingresa y solo se hace la cirugía de la ligadura de la fístula, ¿no? Que es lo que va a dar los problemas de neumonías en estos niños, y se puede dejar la cirugía de la anastomosis esofágica para cuando estén con mejor peso o un poco más estables. Tenemos, ¿no? Por ejemplo, al lado ven el bolsón esofágico superior con la sonda enrolladita, dobladita, ¿no? Y burbuja gástrica, ¿no? Y aire en abdomen. Esto quiere decir que puede ser una fístula tipo 3, una atresia esofágica tipo 3 o una tipo 4, ¿no? Con fístula proximal y distal o con fístula proximal. ¿Ya? Y bueno, en esta imagen la atresia esofágica tipo 1, ¿ya? Aunque también podríamos tener la proximal, que está velado el abdomen, totalmente velado, ¿no? Como saben, preoperatoriamente hay que tener este bebé con una sonda de aspiración continua, ya con baja presión mente. La cirugía no es una emergencia, el bebé tiene que estar estable y con la cabecera elevada, tal que también nos ayuda a evitar la broncoaspiración, ¿no? En cuanto a la cirugía, bueno, obviamente antes de operarlo hay que descartar otras malformaciones asociadas, ¿no? Debe tener una ecografía renal, una ecocardio también para ver la posición del arco aórtico y descartar otro tipo de malformaciones, ¿no? Luego este pacientito va a sala de operaciones, esta es la posición en la que colocamos a los bebés, ¿ya? Ponemos este rodetito abajo, esto de aquí, para abrir un poco los espacios intercostales y con el bracito hacia la cabeza, ¿no? En decúbito lateral izquierdo, porque nosotros vamos a operar por el lado derecho.
¿ya? Lo primero que hacemos es identificar la vena ácigos, normalmente se liga, pero igual se puede dejar sin ligar. Identificamos el tipo de fístula, se identifican los cabos esofágicos, ¿ya? El esófago proximal es mucho más fácil de identificar porque este bebé está con una sondita, entonces le pedimos al anestesiólogo que movilice la sonda, ¿ya? Y vamos a ver el movimiento de la sonda, ¿no? Dentro del tórax. Entonces, y se individualizan, se liberan de las adherencias, se liga la fístula y se hace una anastomosis esofágica. ¿No? La fístula se liga con hilos no reabsorbibles y la anastomosis esofágica es con hilos reabsorbibles. ¿No? Y se coloca un tren torácico para monitorizar nuestra anastomosis. ¿No? Donde se hace la incisión, ¿no? Igual hay que tratar de, en realidad, movilizar el músculo para no cortarlo, ¿no? Lo primero que se hace, como en esta imagen, es identificar la vena ácigos, ¿no? Está la vena ácigos, y se puede ligar, si es que vemos que no incomoda, no impide la visualización de los campos, lo podemos dejar. ¿No? Y luego, bueno, vamos a la fístula traqueoesofágica que está entrando, ¿no? El esófago hacia la tráquea, ¿no? Se liga lo más cercano a la tráquea posible, ¿no? Para evitar que hayan divertículos, ¿no? Se cierra, ¿no? Toda la fístula y procedemos a hacer la anastomosis esofágica. Primero en la cara posterior, luego se pasa la sondita y hacemos la cara anterior. ¿No? Igual aquí ya está terminada. Y el abordaje toracoscopio en realidad cambia el abordaje, pero la cirugía es básicamente la misma, ¿no? Igual tenemos mejor visión, acá tenemos la vena ácigos, se puede electrofulgurar, se identifican ambos cabos, se liga las fístulas también. Esta es la maniobra del espagueti en el cabo proximal, podemos enrollarlo para ir liberándolo, ¿no? Tener cuidado con el cabo proximal al liberarlo porque está adherido a la tráquea, ¿ya? Entonces podemos lesionar la tráquea en esa posición. ¿No? La anastomosis, acá se ha hecho la cara posterior, se pasa la sondita y se acaba la cara anterior. En el postquirúrgico, en el PO7, debemos tomar un estudio contrastado para ver que pase todo, que esté permeable, que no haya fugas, ¿no? Y como vemos acá, si pasa todo el contraste hasta el estómago, ya se retiran los drenajes y se empieza a alimentar al bebé. En cuanto a las complicaciones, en complicaciones tempranas tenemos la dehiscencia de la anastomosis esofágica, que esta no suele operarse, ¿ya? Salvo el bebé presente, digamos, tenga una evolución tórpida. Si no, esperamos, en 5 a 7 días esta anastomosis, esta dehiscencia suele cerrar. ¿Ya? Y otra es la dehiscencia o la recidiva de la fístula traqueoesofágica, que esto sí requiere un manejo quirúrgico. ¿Ya? Y en cuanto a las tardías, frecuentes son las estenosis de las anastomosis, que haga una refistulización, el esófago que no tenga una buena motilidad, reflujo gastroesofágico, que muchas veces requiere cirugía antirreflujo, y traqueomalacia, ¿no? Digo, las fugas de anastomosis se suelen esperar. Este paciente está con un drenaje, por lo que va a salir por ahí la saliva, evitamos las infecciones respiratorias, las mediastinitis, tórax, ¿no? Los abscesos, y se espera. Una semana después, la gran mayoría han cerrado, ¿no? Y bueno, también las estenosis de las anastomosis que se ven con dilataciones endoscópicas, ¿no? Tampoco no suelen reoperarse. Digo, lo que sí se opera es la fístula recidivada, ¿no? Y en cuanto a las atresias sin fístulas distales, eh, que son las segundas en frecuencias, igual infrecuentes, pero hay, en el abdomen lo vamos a ver totalmente velado, ¿ya? Hay que ver, lo ideal en todas estas cirugías es hacer una broncoscopía preoperatoria, ¿no?
para descartar la presencia de una fístula proximal, tanto en la tipo 3 como en la tipo 1, ¿no? En todas debería siempre hacerse la broncoscopía preoperatoria, ¿ya? Y bueno, inicial es hacerle una gastrostomía e ir midiendo los cabos esofágicos, ¿no? Se pone, bueno, una guía por el esófago y otra por la gastrostomía y se toman imágenes radiográficas, ¿no? Para ver la distancia entre estos dos cabos, ¿no? Que va creciendo, igual con el crecimiento del bebé, y hasta que los veamos cercanos y nos permita hacer una anastomosis. ¿No? Entonces, miren, cómo la medición de los cabos, ¿no? Se ingresa por la gastrostomía y también por boquita, ¿no? Y vamos midiendo, ¿no? Atresia esofágica long gap. ¿A qué llamamos esto? Cuando la distancia entre los cabos es tan amplia que no nos permite anastomosar. Generalmente en las atresias tipo 1, ¿no? Que hay esto, ¿no? Esperamos, ¿no? Que crezca el esófago y poder anastomosar, pero hay casos en los que no se puede, están muy lejos o casos en los que han habido muchas complicaciones y se pierde el esófago. ¿Qué hacemos aquí? Podemos reemplazar este esófago. Lo ideal siempre es que se quede con su esófago activo, ¿no? Pero si no se puede, entonces se puede hacer un tubo gástrico, un ascenso gástrico, o igual se puede hacer una transposición de colon, ¿no? Subimos el colon, normalmente el colon izquierdo, la mitad la parte izquierda, la mitad izquierda del transverso, ¿no? Y el colon descendente, y se asciende hacia el esófago, ¿no? Y bueno, igual se podrían poner yeyuno, ilion, pero lo más frecuente es hacerlo con estómago o hacerlo con colon. No, sería básicamente todo con relación a atresia esofágica. No sé si tienen alguna pregunta del tema. Como se había dicho que para la fístula usamos hilos no reabsorbibles y para la anastomosis reabsorbibles, ¿no? Así es, sí. La fístula solemos ligarla con prolene, que es no reabsorbible, ¿ya? Y para la anastomosis lo hacemos con Vicryl o con PDS, ¿no? Que las dos son reabsorbibles. Si tienen alguna otra pregunta de este tema. Estos pacientitos siempre reciben profilaxis antirreflujo, ¿ya? Y van a estar con omeprazol, al menos todo el primer año de vida, ¿no? Porque el reflujo, como en la cirugía, se ha movilizado el esófago inferior, pierde el ángulo de Gis, a veces se asciende un poquito incluso de estómago, entonces es muy propenso a desarrollar reflujo gastroesofágico estos pacientitos. Vamos a empezar con los que son las atresias eh, duodenales, ¿no? Las estenosis duodenales y las atresias intestinales, generalmente es las yeyuno-iliales. Vamos a empezar con los que son las atresias duodenales, ¿no? Y van a comparar ustedes la diferencia con las atresias intestinales. Segundo, ya está.
Generalmente, bueno, tenemos como atresia intestinal a la obstrucción duodenal congénita, ¿no? Las atresias intestinales son las causas más frecuentes de obstrucción en un neonato, de obstrucción intestinal de un neonato, ¿ya? Lo más frecuentes son las yeyunoliales, luego en frecuencia siguen las duodenales y por último las colónicas, que son muy raras. Ya los duodenales ocurren en uno de cada 5.000 a 10.000 nacidos vivos. La mayoría, el 90% de los casos, se dan en la segunda porción duodenal, ¿ya? Y pueden ser extrínsecas o intrínsecas, esta obstrucción, ¿no? La obstrucción completa, igual, es el 81%, son las atresias duodenales y las membranas duodenales, que son intraluminales, ¿no? Y las parciales son las estenosis duodenales y la membrana duodenal perforada, ¿no? Una membrana intraluminal, pero que está perforada. Entonces permite cierto paso del contenido intestinal. Ahora, la obstrucción duodenal puede ser intrínseca o extrínseca. Intrínseca cuando las atresias duodenales, las estenosis duodenales o las membranas duodenales. Y son extrínsecas las obstrucciones cuando algo por fuera presiona, ¿no? Presiona el duodeno y no deja pasar, como el páncreas anular, los casos de malrotación o una vena porta preduodenal, ¿no? En realidad la causa es desconocida, pero la teoría más aceptada es que hay una falta de vacuolización, ¿no? De recanalización de la luz del intestino primitivo. Normalmente el duodeno es totalmente al inicio sólido, ¿no? Y se recanaliza. Entonces es la falla en esta recanalización, ¿no? Se divide, hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en el duodeno, ¿no? La tipo 1, que es la tipo membrana, es la más frecuente, ¿no? El duodeno es continúa, no hay disrupción en, digamos, en la continuidad del intestino, pero intraluminal hay una membranita, ¿ok? Y esta membrana no permite el paso. Igual, como en todas las atresias, la parte proximal es dilatada y la distal es hipotrófica, ¿ya? Tiene un menor calibre. En, en cuanto a la tipo 2, ¿cuál, no? Miren, hay una conexión entre el cabo proximal y el cabo distal por un cordón fibroso, y en la tipo 3 es una separación completa, ¿ya? De los cabos. Hay otro tipo de deformidad que es una variación de las tipo 1, que igual hay una membrana, pero esta membrana digamos que ingresa en la parte distal, ¿no? Igual distendido. O sea, es como que, miren, acá se forma la membrana, ¿no? Pero todo el contenido que ha estado presionando hace que se distienda, ¿no? Un manga de viento. Y bueno, las estenosis duodenales, que solo hay una obstrucción parcial, ¿no? Un estrechamiento de la luz, pero la pared intestinal está permeable. Tiene, digamos, bastante incidencia de malformaciones asociadas y lo más común es que se asocie con pacientes con trisomía 21, ¿no? Es muy frecuente tener asociación entre atresias duodenales y síndrome de Down, ¿no? El diagnóstico puede hacerse diagnóstico prenatal. En las ecografías vamos a ver, va a haber polidramnios y se va a ver también el signo de doble burbuja, ¿no? Que es lo que también nos permite el diagnóstico en la etapa postnatal, ¿ya? Y bueno, también nos sirve la resonancia magnética, aunque es mucho menos accesible, también se observa el signo de doble burbuja, ¿no? En cuanto a la clínica de presentación, es la clínica de una obstrucción intestinal alta, ¿no? De las atresias duodenales o de las yeyunales muy altas. Que el paciente va a presentar vómitos biliosos, pero la distensión abdominal no es muy notoria, ¿no? Se distiende la parte del epigastrio, pero si le colocamos una sondita orogástrica, esta distensión va a bajar, ¿ya? No hay eliminación de meconio y hay, bueno,
normalmente los vómitos biliosos, pero luego le ponemos una sondita orogástrica y hay residuo gástrico bilioso. Ya, esto es normal. Acá lo característico es que no hay mucha distensión abdominal. ¿Okay? Normalmente con la sondita vamos a drenar toda la zona previa a la obstrucción y el paciente con esto se mantiene estable, por lo que no hay tanto apuro en operar al paciente, primero hay que compensarlo, ¿no? El diagnóstico es con una radiografía de abdomen, que vemos un signo de doble burbuja. El signo de doble burbuja es característico de la atresia duodenal, ¿ya? La burbuja más grande es el estómago dilatado y la burbuja pequeña el duodeno previo a la zona atrésica. Si vemos un doble burbuja, pero por un poco más de aire, el resto del abdomen, estamos hablando de una estenosis duodenal o una obstrucción extrínseca, ¿no? Igual, ¿no? En la estenosis, igual, la doble burbuja, pero airecito después. En cambio, cuando es una atresia, no hay más aire distal, ¿no? Igual, signos de doble burbuja, ¿no? Primero, en estos pacientitos hay que estabilizar al paciente, si hay alteraciones hidroelectrolíticas, corregirlas, si hay alteraciones del perfil de coagulación, corregirlo, siempre, toda obstrucción con sonda orogástrica, ¿ya? Y hay que descartar otras malformaciones asociadas, generalmente, bueno, ya sabemos que pueden ser pacientitos con Down, pero en la parte gastrointestinal pueden ir con atresias perdón, con atresias esofágicas y con malformaciones anorrectales. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, como en el esófago, ¿no? Normalmente se cortan ambas partes y se hace una anastomosis. Igual en las atresias yeyunoileales, pero en este caso el duodeno no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque está la desembocadura de la vía biliar. Entonces lo que hacemos es una cirugía, una anastomosis en diamante, ¿no? O cirugía de Kimura. Se corta la parte proximal, que está dilatada en forma transversa, y el intestino distal en forma longitudinal. Esto para obtener mayor diámetro nuestra anastomosis, ¿ya? Porque si cortamos también transversa la parte distal, que es muy pequeñita, nos va a quedar un lumen, digamos, muy pequeñito también. Y empezamos a hacer nuestra anastomosis con hilo reabsorbible, ¿ya? Es generalmente porque va con la A, ¿no? Con B en esta forma y nos queda al final como un rombito. Ahora, ¿qué complicaciones podríamos tener? Lo más frecuente es bueno, siempre hay que ver hipotermia, ¿no? Reponer los gastos por la sonda, pero estos pacientitos tienden a hacer un hilio prolongado. ¿Ya? Esto quiere decir que no van a tolerar la vía oral de forma rápida, ¿ya? Por lo que tienen que estar con nutrición parenteral y generalmente empiezan a tolerar la vía oral recién en el día 10, en el día 14 postoperatorio, ¿no? Porque el estómago está con gran distensión, también el duodeno, entonces va a demorar, no tienen un peristaltismo adecuado y va a demorar en tolerar, entonces hacen ilios prolongados, ¿ya? Y otra complicación es que pueden haber de todas maneras dehiscencias de la anastomosis, ¿no? Que esto sí requiere una reintervención, ¿ya? Y bueno, que a largo plazo nos quede un duodeno dilatado, ¿no? Que a veces hay que hacerle alguna aplicatura o esto, o las obstrucciones intestinales que también pueden ocurrir después de toda cirugía intestinal. ¿No? Déjame te toco, vamos, les voy a presentar ahorita lo que son atresias intestinales. ¿No? ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia tenemos con las atresias intestinales hoy? Un segundo. Eh, a ver.
cuando llegamos a la parte de clínica, ¿no? Ya son las atresia intestinales, exactamente las yeyuniliales, son las causas más frecuentes de obstrucción intestinal. ¿Ok? Por eso es que cuando vemos una radiografía con signos de obstrucción, con más de 2 burbujas, sospechamos que es una atresia intestinal. Podría ser otra cosa, podría ser un vólvulo, una invaginación, un ilio meconial, etc. Pero entramos siempre con la sospecha de una atresia intestinal porque es la causa más frecuente de obstrucción. ¿Ya? No hay diferencia entre sexos, se presentan igual. Hay mayor frecuencia en el ilio, ¿ya? Más que en el yeyuno. 1/3 de estos pacientitos son prematuros, tienen buena supervivencia. Las yeyuniliales no se suelen asociar mucho con malformaciones asociadas, ¿no? Con otras malformaciones, aunque las hay, ¿ya? Pero entonces tienen una buena supervivencia. ¿Ya? La causa es multifactorial, pero lo más aceptado es que hubo un factor isquémico, ¿no? Una disrupción vascular secundaria a daño isquémico. Entonces, esta isquemia produce que el intestino se necrose y luego se reabsorba. ¿Qué puede causar este daño isquémico? Que el intestino se haya invaginado, que se haya volvulado, se haya torcido, ¿no? En la etapa fetal. Entonces se volvula, este intestino pierde vitalidad, se necrosa y se reabsorbe, entonces se vuelve atrésico. ¿Okay? Ahora, tenemos clasificaciones, se clasifica realmente la clasificación de Grosfeld modificada en tipo 1, tipo 2, tipo 3A, tipo 3B y tipo 4. ¿Okay? En la tipo 1 igual, como el duodeno, ¿no? Hay continuidad del intestino, pero hay una membrana intraluminal, ¿no? En la tipo 2 tenemos ya separación del intestino, pero en la parte proximal está conectada con la parte distal por un cordón fibroso. En la tipo 3A hay disrupción del meso en forma de V. Normalmente el intestino de un recién nacido mide aproximadamente 2 metros, ¿ya? Pero a partir de la tipo 3A ya podemos tener menor longitud del intestino, ¿ok? ¿Por qué? Porque la zona que se volvió atrésica es mayor, entonces nacen con menos intestino. La tipo 3B siempre se asocia a un intestino corto, ¿ya? Y en la tipo 4 es cuando hay múltiples atresias. Puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero hay múltiples atresias, ¿ya? Y esto nos lleva a la clasificación en simples, que es la tipo 1, 2 y 3A, donde no hay mucha pérdida de intestino, ¿no? Y donde normalmente las cirugía es una resección y anastomosis, ¿no? Y las complejas son las tipo 3B, las tipo 4, y hay atresias que se asocian a gastrosquisis y a enfermedad meconial, ¿no? Que el tratamiento es un poco más complejo. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es una tipo 1, ¿no? Hay continuidad del intestino, ¿ven? No está separado, pero aquí dentro hay una membranita, entonces no permite el paso. Y como siempre, hay distensión proximal, ¿no? ¿Cómo pueden saber cuál es el proximal, cuál va hacia el trace? El segmento dilatado. ¿Cuál es distal y va hacia la válvula ileocecal? Este segmento que está hipotrófico. ¿Okay? En cuanto al diagnóstico, en la parte prenatal, se pueden diagnosticar más que todo en la segunda etapa, el segundo, digamos, o en el último trimestre del embarazo. Vamos a ver las asas intestinales dilatadas, la pared del intestino engrosada, hay aumento del peristaltismo porque lucha contra esta zona de obstrucción, hay polidramnios y, bueno, la resonancia igual, ¿no? Es muy accesible, pero ayuda para descartar otras malformaciones, ¿no? Otros como los quistes meconiales. Se asocian a malrotación, es lo más frecuente en un 13%, ilios meconiales, peritonitis meconiales, con vólvulos, ¿no? Pero no, como ven, lo máximo son 13%, ¿no? Luego no van con otras malformaciones. El cuadro clínico dice que sí, ¿no? Hay vómitos biliosos, hay distensión, hay gran distensión abdominal en estos pacientes a pesar de la sonda orogástrica, ya la distensión es bastante marcada,
Y bueno, la eliminación de meconio en realidad no es un dato certero, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el paciente elimine meconio no nos descarta que pueda ser una atresia, porque puede ser que se haya volvulado, se haya vuelto atrésico después de que ya pasó el meconio al intestino distal, al colon, ¿no? Entonces, por eso, si un bebé hace meconio, igual no nos descarta que pueda ser una atresia intestinal, ¿no? En las radiografías de abdomen, ¿qué es lo que vamos a ver? Muchas más burbujas aéreas, ¿no? Vemos que en la atresia duodenal solo vemos doble burbuja, en cambio aquí, por ejemplo, depende, si vemos escasas burbujas, perdón, tres burbujas, como vemos en esta imagen, normalmente es una atresia yeyunal, ¿no? Pero si vemos mucho más aire, pero igual no hay aire distal, es una atresia intestinal, ¿no? Este pacientito previo a la cirugía hay que tenerle un NPO, su sonda orogástrica a gravedad, hidratarlo y ponerle antibiótico, ¿no? Porque esta zona que está grandilotada, con acumulación de meconio, puede hacer translocación, ¿no? Diagnósticos diferenciales del vólvulo del intestino medio, otras causas de obstrucción, ¿no? El hilio meconial, hernia interna o que tenga un hilio séptico, que igual nos produce gran distensión abdominal, retención y eliminación de meconio, pero no hay una causa mecánica. El tratamiento hay que tratar en estos niños, sí, por ejemplo, el paciente de la atresia duodenal no hay mucho peligro con que se retrase la cirugía porque toda la parte dilatada está siendo drenada, ¿no? En estos pacientes no. Entonces hay riesgo de perforación de la parte, digamos, trésica porque está acumulando todo el meconio, está haciendo fuerza para vencer esta obstrucción y se puede perforar. ¿Ya? Entonces hay que intentar operarlo lo más pronto posible, pero también que entre en buenas condiciones. ¿Ya? La elección de la técnica quirúrgica va a ser determinada todo por la longitud y el calibre del intestino dilatado, ¿no? Proximal, a qué nivel esté la atresia, cuán dilatado esté, qué tan viable está el intestino, ¿no? Y cuánto intestino nos queda. Esto siempre es importante. Después que resecamos intestino, ver cuánto intestino tenemos viable, cuánto estamos dejando para ver si es un intestino corto o no, ¿no? O si estamos dejando válvula ileocecal o no, también es un detalle importante, ¿no? Entonces vamos a exteriorizar, se apertura el abdomen, se exterioriza el intestino, vemos a qué nivel está la obstrucción. Una vez que identificamos la obstrucción, siempre hay que pasarle, ¿no? Una sondita o algo, cloruro en la parte distal, y ver que llegue al menos hasta el nivel de la válvula ileocecal, que son las zonas más frecuentes de atresia, ¿ya? Eh, ¿Esto para qué? Para ver que no tenga otra atresia mucho más distal, ¿ya? Entonces se reseca la parte atrésica y se sutura, ¿no? Y vemos cuánto intestino estamos dejando. Ahora, ¿a qué llamamos clava? La clava es esta porción dilatada, ¿ya? Que está en la parte proximal, ¿ok? Esta porción con gran dilatación tiene hipertrofia de la parte muscular y no va a tener un buen peristaltismo. Entonces, si nosotros indicamos es una atresia ileal, ¿no? Y tiene buena cantidad de intestino, lo ideal es resecar esta clava, ¿ya? Para hacer nuestra anastomosis. Pero si vemos que esta clava está a nivel yeyunal muy alta, entonces no la podemos resecar, ¿no? Porque, por ejemplo, si está, ya está el duodeno, no podemos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos cortamos la parte lateral y suturamos, ¿no? Una plastía de la clava. ¿Ya? ¿No? Identificamos, esta sería una atresia 3A, porque hay disrupción del meso en forma de V, ¿ya? Y una vez que hemos identificado podemos clampar aquí e inyectar suero fisiológico para dilatar esto, ¿no? Porque está muy pequeñito y esta parte está muy dilatada. Otras maniobras que tenemos para igualar un poco el tamaño de ambas bocas es que esta la cortamos rectita y esta en forma diagonal, cosa que nos alarga un poquito la boca de nuestra
de nuestro intestino para el momento de suturar, ¿no? Entonces, de esta forma alarga más en vez de ser pequeñita. Y empezamos la anastomosis con hilos reabsorbibles, ¿no? Y una vez que acabamos la anastomosis, no olvidarnos de cerrar el meso, porque si lo dejamos abierto, puede por ahí producir una hernia interna, ¿ya? Siempre. Nuestra anastomosis, terminamos la anastomosis y cerramos el meso, el defecto mesentérico, ¿no? Esto es lo que me refiero. Si es que la parte, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es la clava y aquí nada más está el duodeno. ¿Qué hacemos ahí? No podemos resecar la clava, pero la clava no tiene un buen peristaltismo, aparte que está muy dilatada. ¿Qué hacemos? Resecamos por la parte antimesentérica, ¿no? Resecamos y suturamos para que tenga menor calibre. Y otra cosa que podemos hacer también para no cortar, porque obviamente toda esta zona tiene mayor riesgo de hacer dehiscencias, es, digamos, umbilicar la serosa, ¿no? La mucosa serosa y suturamos, hacer un pliegue, ¿no? Bueno, según el estado del paciente, pues anastomosis, generalmente en las atresias intestinales hacemos anastomosis, resección y anastomosis, salvo que se hayan perforado, eh, hacemos una ostomía, o también cuando se asocian a gastrosquisis, cuando son atresias complicadas, ¿no? Una tipo 3B, por ejemplo, cuando están perforadas, podemos hacer ostomías, ¿no? En el posoperatorio, el paciente tiene que continuar en NPO, ¿ya? Con residuo, con su sondita orogástrica y vamos midiendo. Una vez que el residuo gástrico empieza a disminuir, eh, ya podemos iniciar la alimentación enteral. Normalmente en estos tipos de tresias son entre el tercer al quinto día posoperatorio, ¿ya? Y bueno, si el paciente presenta deterioro clínico, distensión abdominal, ¿no? En el posoperatorio tenemos que sospechar que haya una fuga de nuestra anastomosis. Tomamos una radiografía de abdomen y si vemos neumoperitoneo, se tiene que reoperar este pacientito, ¿ya? Y otra complicación también son las obstrucciones intestinales, ¿no? Y bueno, aquí más o menos un resumen de todo, ¿no? En la parte prenatal, estos pacientes realmente hay polidramios y intestino dilatado, ¿no? Siempre preoperatoriamente, NPO, sondita orogástrica gravedad para descomprimir, manejar todo lo que es fluidos, hidratarlos, ¿no? Corregir desórdenes hidroelectrolíticos, ¿ya? Si es que hay alguna duda, podemos tomar un estudio contrastado, ¿ya? Y, bueno, antibióticos profilácticos, ¿no? De la parte, bueno, quirúrgica ya la hemos hablado, en el posoperatorio también tiene que continuar con su sondita orogástrica, antibióticos, nutrición parenteral, porque igual empezamos a darle bioral con muy poquito volumen y va aumentando, entonces para evitar la desnutrición en estos pacientes, nutrición parenteral, ¿no? Y lo que sí es que puede quedarnos con un síndrome de intestino corto, ¿no? Puede también tener disfunción de nuestra anastomosis si nos queda muy, muy pequeñita, ¿ya? O puede tener síndrome de intestino corto, más que todo en las tipos 3B y en las tipo 4, ¿ya? Y bueno, otras transformaciones asociadas, generalmente las gas pueden ir con gastrosquisis. Eso es todo con atresias intestinales, ¿no? Claro, siempre las atresias intestinales presentan gran distensión abdominal, las atresias duodenales no, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna pregunta de este tema, alguna duda de atresia duodenal o de atresias yeyunales, ciliales. Pero una consulta, con respecto a las atricias intestinales que mencionaba, lo del intestino corto, entonces la que se asocia más con intestino corto es 3B, dijo, ¿no? Y la 3A es la de V. Ajá, así es, la 3A hay una disrupción del meso en forma de V. Puedes tener ligeramente el intestino ya un poquito más corto, pero la que sí o sí va con intestino corto es la 3B. Gracias.
¿Una otra duda? Chicos, si no hay más dudas, y eso sería todo, así es que, bueno, están libres para estudiar para su examen de mañana. ¿Ya? Más tarde, cuídense. Gracias, doctora.